Daniel Hendler se hizo internacionalmente conocido por su trabajo en El Abrazo Partido, esa extraordinaria película por la que ganó el Oso de Plata como mejor actor en Berlín. Pero no solamente es actor, es también director. Hemos aprovechado que estamos aquí en Buenos Aires para conversar con él sobre muchos proyectos en los que está involucrado de manera reciente. Astronauta, por ejemplo, la primera película como director del gran actor peruano Paul Vega, es protagonizada por Daniel. Pero también está involucrado como actor y director en 27 Noches, una película que ya está anunciando Netflix aquí en Argentina y que se verá en toda América Latina. Pero hemos conversado con él también de una película muy especial, una película en la que escribe y dirige, esta vez no actúa, y que se llama Un Cabo Suelto, una extraordinaria película y una conversación verdaderamente interesante con el gran Daniel Hendler. Acompáñenos. Querido Daniel, Salva. qué gusto poder conversar contigo. Gracias por darnos un momento para hablar, para vernos. Un placer, un placer. Veo que estás con mucho y muy buen trabajo, involucrado en varios proyectos. Cuéntame un poquito en el menú en el que estás. Bueno, sí, algunos proyectos que me involucran como actor, que son una película, un par de películas. Una de ellas que se llama Casi Desierto, que es de Belmonte, José Belmonte, un director brasilero. Otra que nos involucra a ambos, que es Astronauta, que se estrenó recién en Colombia, ¿no? Sí. Y después tengo la serie División Palermo temporada 2, que está por salir. Y después tengo como director un par de películas que justo coincidieron en las mismas épocas, digo, por lo difícil que es conseguir hacer una película, que me ha llevado muchos años las veces anteriores, y ahora, bueno, estoy terminando dos películas. Una que se llama Un Cabo Suelto y la otra se llama 27 Noches. He visto, ¿cuál es la que he visto que hace poco Netflix Argentina ya sacó un poco de promoción? ¿Es 27 Noches? 27 Noches, sí, sí. Esa es una película que está basada en una novela que se llama 27 Noches, sobre un caso real sucedido en Argentina a principios de los 2000. Y escribimos el guión con un equipo y ahí dirigí y actúo también. Porque actúas también. Sí, ahí actúo también. Y esa sí, se va a estrenar en Netflix más sobre fin de año. Para estar atentos, entonces, ya viene 27 Noches, pero no es lo único que viene, y quizá convenga comenzar por Astronauta, que es además donde tuve el gusto de conocerte, sí. Pudimos coincidir trabajando con Angie Cepeda, esta primera película de un gran amigo y gran actor peruano como Paul Vega, que a mí me capturó desde que leí el guión. Como dices, se ha estrenado ya en Colombia, estamos esperando el estreno uruguayo, el estreno peruano, y que como te decía, me encantó desde el guión por esta idea de un hombre, vamos a decir, un poco como de nuestra edad, aunque la verdad yo te llevo algunos añitos. Pero nos vemos con los dos con el pelo blanco, dos de pelo blanco somos. Sí, ya estamos ahí, pero es como un hombre, digamos, maduro, ¿no? que se hace preguntas, al que algo le falta, ¿no? Creo que el título tiene que ver con esa especie de deseo de ir hacia algún otro lado, ¿no? Sí, sí, a mí también, desde que leí el guión me sentí cercano a la historia y a Paul sin conocerlo, porque además, bueno, él es un actor que de alguna manera también se estaba animando a encarar otro rol creativo. Y hay algo en la película que creo que cuenta ese abismo a lo desconocido, en una edad en la que uno justamente empieza a decir, bueno, yo más o menos sé hacer esto. Uno empieza creo yo, a encontrar cierta calma en la medida en que sus aspiraciones y fantasías también empiezan a moderarse, a decir, bueno, este es mi lugar, empezás más o menos a entender qué querés o qué podés.
Bueno, y Paul creo que toma ese riesgo, siendo un actor, creo que tiene mucho trabajo en Perú. Y yo pienso que la película habla un poco de eso y eso enseguida me hizo conectar. Y además leí el guión en pandemia, en un momento en que me llegó un guión para hacer una película en Lima, Perú, y no sabíamos si el mundo iba a continuar y dije, no dudé, dije, qué experiencia divina y que hayan pensado en mí. Y bueno, y después de conocerlos a ustedes también, la verdad que fue un premio. No, y creo que fue una experiencia muy linda también. Hemos estado hablando también de otros temas, de otros proyectos, y creo que en Astronauta también hay como una motivación que tiene que ver con cierta insatisfacción. Y me da la impresión de que a nuestra edad más o menos, uno comienza a decir, en cualquier momento comienza el tercer acto. Estamos entrando al tercer acto, a veces podemos creerlo y de pronto viene el epílogo. Era un corto. Sí, un mediometraje, ¿no? Y entonces es como un balance, ¿no? El personaje protagónico que tú interpretas parece decir, bueno, muy bien, tengo mucho éxito, es un presentador de televisión que tiene un programa que ya no me acuerdo ni cuántas temporadas tiene, casi que renuevan el contrato por default. Definitivamente. ¿No? Y que de pronto dice, hay algo diferente que quiero hacer y se plantea la posibilidad de hacerlo o incluso de dejarlo todo. ¿No? Te sientes cercano, no necesariamente personalmente, o quizás sí, o a tu alrededor reconoces ese tipo de cuestionamiento. Sí, sobre todo la fantasía, producto de la dificultad de resolver esas zonas de confort y disconfort, de decir, bueno, estoy, en la medida en que estoy cómodo, al mismo tiempo esto empieza a atraparme y empieza a impedirme descubrir otras cosas, probar otras cosas. Y yo creo que lo interesante también que plantea Astronauta es la forma en la que el personaje decide animarse, y es pateando el tablero. No sabe hacerlo, básicamente. Y a veces las formas de cambiar son provocando un daño. Cuando uno no sabe cómo moverse, cómo salirse de un molde, no tiene otra opción que provocar daño, alguna rotura. Y eso me parece interesante porque, bueno, no siempre tenemos las herramientas, y creo que es honesto en la película el planteo de un tipo que, bueno, tiene esa fantasía y para llevarlo a cabo no le queda otra que eso, que patear un tacho y desorganizar todo. Sí, ¿no? Es una pareja, la pareja protagónica. Quien te acompaña es Angie Cepeda, que además es una gran amiga y una actriz muy querida. Sí, y excelente actriz. Sí, y donde se habla español, digamos, y más allá incluso. Y tienen esta relación de pareja, me parece muy interesante porque es como, a punto del tercer acto, hay como dos sueños en conflicto. Tres, si quieres, pero por lo menos estos dos. La casa nueva, por la que tanto han trabajado y soñado, y esto que tiene guardado tu personaje. Y nos acompaña, yo tengo una pequeña participación, y digo, nos acompaña un gran actor peruano como Gustavo Bueno, que tiene un rol muy especial en relación con el tuyo, ¿no? Sí, es como bueno, él es el que cuida ese condominio al que se mudan el personaje de Angie y el mío, y de alguna manera creo que oficia como el amigo invisible de mi personaje, el angelito o el diablito que conecta más con algunas cosas que al personaje le cuesta ver, ¿no? Él está metido, me parece, en un mundo un poco oprimido, un mundo interior un poco oprimido por él mismo, que no se anima a sacar a la luz, y encuentra en este tipo alguien que le empieza como a tocar algunos nervios, a hacerle ver como un espejo un poco distorsionado, y ahí aparece también la gracia de Gustavo. Sí. Empieza así a hacerle reflejar cosas que él mismo no se da cuenta que le están pasando. Y que además apela como a la fantasía, ¿no? No es como una especie de coach concreto que te dice, mira, tu situación es esta, tienes que evaluar pros y contras. Creo que no, se aproxima de una manera que me encantó, porque
porque como que rodea todo un poquito de misterio y cuenta historias de su pasado que uno comienza a preguntarse desde temprano si son historias reales, si se las está inventando. Sí, no, y lo interesante del personaje también me parece que es que, mi personaje tiene algún tipo de fobia con esta exposición, con esta popularidad que le trae el programa, y no es que el personaje de Gustavo aparezca como alguien que no le importa nada, que no lo conoce de la tele, entonces se conecta de otro lugar y encuentra ahí un resguardo, sino que no, es alguien que también es un poco cholulo o un poco así como curioso, y al mismo tiempo esa profundidad que tiene el personaje que le acerca al mío es algo por un lado mundano, terrenal, y por otro lado tiene una profundidad, y esa ambigüedad me parece que es lo más interesante y que Gustavo lo sabe hacer perfectamente, ¿no? Nunca sabemos si es un sabio o un chanta que está ahí, pero hay algo que rebota, que le hace rebotar al otro, y me parece que el juego ese está bueno. Sí, sí. Creo que el otro elemento que me gustaría también mencionar de Astronauta es que ahí donde están estos sueños conseguidos y estos sueños pendientes, hay vínculos, ¿no? Está el vínculo entre el personaje de Angie y el tuyo, este vínculo que se va gestando de manera misteriosa, pero muy sugerente entre tu personaje y el de Gustavo, y el vínculo un poco del pasado que tiene mi personaje con el de ustedes dos como pareja. Hemos sido amigos de la universidad y aparece esta idea de este hombre que regresa del pasado. A veces plantea esta sensación de, en el personaje de Angie se pregunta, ¿no?, si pudo ser una opción, pudo no serlo, y creo que es uno de los elementos que ayuda a que nos demos cuenta de que aquello que está pasando interiormente con tu personaje de alguna forma está pasando también, o podría pasar con el de ella, ¿no? Sí, y tiene que ver con esto del tercer acto. Yo pienso más bien en una estructura, cuando pienso en la vida y en nuestra generación, más allá de los añitos de diferencia que podamos tener, lo pienso más como lo decía un amigo, y es que estamos empezando el largo de vuelta. El largo se le llama acá cuando nadás en la piscina. Bueno, cada tramo. Está claro. Una estructura de dos partes. Creo que es más linda pensarla en tres, ¿no? Esta cuestión de la vida, y pensar que estamos en el segundo acto. Bueno, que es lindo pensarse en un segundo acto. Ahora, si pensamos la estructura en dos, que no es tan clásica, estamos regresando. Y creo que la película, sí, creo que plantea esa crisis de decir, bueno, cuando uno está metido en el segundo acto, hay un destino que ya apareció fijado claro, ¿no? Lo que en el primer acto es un destino incierto y un descubrimiento y saber a dónde nos va a llevar la vida, después uno dice, yo ahí veo el final, y es a ver cómo llego a ese final lo mejor posible. Yo creo que ese sacudón es el que viven los personajes, el mío y el de Angie, y cada uno lo resuelve con sus dificultades. Y le aparecen, bueno, eso, en el caso de tu personaje también pasa a ser como el camino que hubiera sido posible y que hubiera transformado la vida en otra cosa, se le aparece ahí como un némesis o no sé, para generar la crisis de ese personaje. Daniel, he tenido el enorme privilegio de poder ver algo que todavía no está disponible, pero que sé que pronto lo estará, que es tu más reciente película como guionista y director, que además tiene un título extraordinario, que es Un cabo suelto. Así que comienzo por felicitarte. De verdad me ha encantado. Siento que es una película inteligente, sutil, divertida, atrevida, íntima, genuina. No quiero incomodarte. No, seguí. De verdad, una película que sin pretensiones te permite conectar, pensar, entretenerte. Gracias. ¿Cómo surgió la idea de Un cabo suelto? Porque ayer viéndola decía yo, caray, como cuando ves un buen trabajo y dices, ¿cómo llegó a la idea? ¿De dónde salió?
Yo creo que apareció, como yo viajo mucho entre Montevideo y Buenos Aires, bueno, yo soy de Montevideo y nunca se provocó un momento de mudanza, es decir, me voy a vivir a Buenos Aires. Fue más bien que me fui quedando de a poco, me fui trayendo cosas y en un momento asumí que pasaba más tiempo acá que en Montevideo y ahí, bueno, decidí dar de baja la prepaga médica de Uruguay y acá y creo que ese fue el momento en que podría considerar, bueno, hubo ahí alguna especie de mudanza. Pero eso de estar yendo y viniendo, preguntándome bien cuál era mi base, en esas múltiples cruzadas veía la frontera como algo, un límite, un límite abstracto que sin embargo significaba muchas cosas anímicas también en cada pasaje. Entonces ahí apareció la fantasía de pensar en atravesar en poder atravesar esa frontera como quien cruza de un lugar al otro de una manera más fluida. Se provoca una especie de estrés y tensión inevitable cada vez que se cruza. Y bueno, y ahí apareció la idea como de eso, de tratar la frontera de una manera en que no solemos tratar o no solemos pensarla, y es como un absurdo. Un absurdo. Y o sea, me parece muy interesante escucharte porque, claro, esta película sucede efectivamente en la frontera entre Uruguay y Argentina y tu vida ha pasado por eso y sin embargo lo que vemos en la película nadie pensaría que es tu vida porque la historia es completamente diferente. Estamos hablando de hecho de un policía, un cabo, para ser más preciso, de ahí la genialidad del título, Un cabo suelto, porque es un cabo que está cruzando la frontera, no sabemos de qué está escapando, pero está escapando de algo y está entrando a un territorio, porque uno, quizás en tu caso particular, podría decir, bueno, Daniel conoce ya muy bien esta frontera, la ha cruzado muchas veces. El cabo no. El cabo está huyendo y se está internando en un lugar desconocido, sin amparo, sin recursos, sin información. ¿Cómo así llegaste a la idea de que fuera un policía que tuviera que hacer una cantidad de cosas que además son todo un desafío, me imagino yo, para un guionista y luego para un director y para el propio actor? Hacer un personaje que se ve obligado a hacer tantas cosas, digamos en principio incorrectas, y que al mismo tiempo haga que los espectadores estemos con él, que nos mantengamos con él, ¿no? Sí, yo igual que me siento bastante cercano al personaje más allá de las múltiples diferencias y que él es un cabo de policía y yo bueno, trabajo de estas cosas. Me siento bastante cercano y en algún punto creo que el policía es un poco actor y su uniforme de policía es un poco un vestuario que usa, no quiero adelantar demasiado, pero no deja de ser un vestuario que usa para representar. Y sobre todo porque creo que él no siente que ese vestuario sea suyo y creo que la película también tiene que ver con cómo va lidiando él con ese vestuario. Más allá de que la dirección es la contraria, el cabo en la película se escapa de Argentina a Uruguay y yo me habría escapado de Uruguay a Argentina, me parece que también puede jugar de cualquiera de los dos lados y también como, bueno, quizá probablemente como un impulso que tuve en mis primeros años de vivir acá y era ganas de volver a Uruguay, que aparentemente era lo que yo más conocía, pero en un momento eso se difumina un poco, se vuelve más difuso, cuál es tu lugar, quién sos, cuando estamos hablando sobre todo de que estamos todavía en el primer acto, ya en el segundo es cuando me parece que uno tiene más claro, quizá que no pertenece a un lugar de la manera que uno imaginaba, que es que uno tiene su lugar y uno es eso, es algo más complejo, pero creo que en el segundo acto de nuestras vidas se podría decir que uno ya sabe de dónde viene y qué conecta con cada cosa y cada lugar. Algo que me llama la atención y que aprecio, que admiro mucho
de mucho cine argentino, uruguayo, de algún cine europeo también, o de Medio Oriente a veces, comparado con el cine más convencional y tradicional que todos nuestros territorios al final consumen como consecuencia del predominio del cine norteamericano, es como una especie de apuesta o de libertad hacia menos nitidez, ¿no? El protagonista no tiene que ser ni nítida ni maniqueamente malo o bueno, su objetivo no tiene necesariamente que aparecer con total claridad, y sin embargo, uno diría, contra ese supuesto manual, en medio de esa ambigüedad, de esa negociación constante y con resultados impredecibles, irregulares, seguimos la historia, nos sentimos identificados. Lo noto y lo aprecio y admiro en Un cabo suelto. Lo conversábamos un poquito antes de comenzar, y me gusta mucho cuando veo actores que no puedo descifrar qué están pensando, qué van a hacer. ¿Cómo así trabajas con esto? Sí, ¿te interesa? A priori me parece que eso nos podría salvar de la inteligencia artificial, porque yo creo que es cuando, bueno, el sindicato de guionistas norteamericanos, con todo derecho, protestaban porque se los podía llegar a reemplazar. Es claro que si la inteligencia artificial logra escribir guiones que se parezcan a los guiones que escriben ellos, es porque quizás estuvieron durante un tiempo alimentando a esa inteligencia con fórmulas y cuestiones que son predecibles o que son perfectamente patrones, perfectamente organizables. Esto que decís, si es así, de que por otras latitudes quizás no nos queda otra que meternos en zonas entre y en ambigüedades, bueno, creo que es una forma de engañar, digo, pensándolo a futuro, decir, bueno, que creo que bueno, cuando aparece lo humano con su complejidad, a todos nos motiva a ver películas donde hay un bueno, uno malo, un obstáculo y los tres, bueno, y están los puntos de giro claros y sabemos lo que vamos a ver y hacia dónde nos lleva y queremos vivir esa experiencia, como cuando somos niños y queremos que nos repitan el mismo cuento, aún conociéndolo. Pero me parece lo interesante, bueno, no sé, es cuando te cuentan el mismo cuento y te van agregando cositas o te van mareando y aparece esa zona de impredecibilidad y de incomodidad que puede también generar un relato cuando no sabes exactamente a dónde te lleva. Lo que quiero decir con esto es que a mí me gusta ver las películas clásicas que de alguna manera inconscientemente ya sé perfectamente todo lo que va a pasar desde el momento en que ahí aparecen algunos signos claros del género y las fórmulas sé que más o menos son limitadas. Pero tengo esperanza en ese otro cine, si se quiere, que me parece que puede esquivar esta especie de patrón de la inteligencia artificial. Sí, o sea, te escucho y me da la sensación de que quizá podríamos anticipar, porque no sé qué capacidad de anticipación tenemos hoy por hoy, pero hasta donde parezca, que alimentada por toda la información previa, la inteligencia artificial va a mantenerse dentro de ciertos confines de lo ya hecho, ¿no? Mientras que el cine que veo en tu película, pero además tu película específicamente, es una película que tiene que ver con atravesar fronteras y no quedarse en los confines. Geográficamente sucede atravesando fronteras, pero no solamente es eso. El cabo, el policía, la chica que atiende en la tienda y que lo ve llegar y comienza a darse cuenta de que hay algo sospechoso en él, el que tiene la fábrica de quesos, el que le vende los quesos en la calle, todos están permanentemente, da la impresión, con un pie en un lado de la frontera y otro en el otro. O sea, tu película siento que es esta exploración también de no quedarse quieto, de andar mirando, de tantear, ¿no? Algo así. Sí, me parece que también es interesante eso, ¿no?
la empatía, que finalmente es lo que puede conectar a personas de diversos orígenes y diversas situaciones culturales, socioeconómicas. La empatía, tomado como algo muy abierto y muy general, pero creo que este personaje, hay algo, el aspecto, lo humano que puede haber en él, es lo que finalmente lo conecta, lo une y genera lazos con personas impensadas. Y hay algo en eso también, ¿no? Que es ante el miedo que da a cruzar una frontera, ir a lo desconocido y ser, de hecho, hacerlo clandestinamente. Lo único que tenemos ahí es lo humano y confiar en que eso, bueno, siempre va a existir, por más que parece, son épocas en que lo humano pareciera que sí, que puede reducirse a un mínimo, ¿no? Sí. Porque tu película, finalmente, aunque no se trata de eso, es una película que resuena mucho en un mundo en el que muchas personas están... Perdón, no pude evitar hacerlo. Estamos en un parque, estamos expuestos. Sí. Perdón. Un mundo en el que muchas personas cruzan fronteras, algunas voluntariamente siguiendo un sueño, otras no de manera tan voluntaria, abandonando un sueño, y se nota en tus personajes a cada momento la interrogante, la presencia de cierta desconfianza ante lo forastero, y la presencia también, afortunadamente, de reservas, como dices, de humanidad y de ver un poquito más allá que esa primera impresión, ¿no? Sí, porque además no, digamos, porque la humanidad creo que también tiene que ver con eso, con zonas oscuras. No se presenta una persona en apuros o en la ilegalidad, pero que es bondadosa, pura, y entonces logra eso. No, se presenta una persona compleja con sus zonas oscuras, fácilmente reprobables, y el desafío de cómo hacer de ese personaje alguien al que nos interese ver, acompañar y entender. Y me parece que ahí todos los personajes de alguna manera están buscando, escapando de algo en mayor o en menor medida, y hay ahí una especie de idea de comunidad imprevista entre personas que en principio no tienen nada que ver entre sí. Y también, otra vez, con lo vapuleada que está hoy la idea de lo comunitario, ¿no? Que es lo único que tenemos, lo único posible. ¿Este es el tercer largo que diriges? Sí. O sea, tu carrera, ¿tú sientes que todavía se refieren a ti primero como actor? Ya una tercera película, supongo que actor, director, guionista. ¿Cómo hablando de segundos actos, hablando de astronauta, de un cabo suelto, el mundo alrededor de la actuación o de la dirección o del guión, ¿cómo llegas al mundo de que tu vida gire alrededor de contarnos historias, compartirlas a través de la ficción? Y ahí me parece que tiene que ver con varias cosas. Una puede ser con que se me llevaba al teatro y al cine cuando era niño. Mi padre me llevaba al cine, mi madre me llevaba mucho al teatro, y el esposo de mi madre, el Pocho, también me llevaba mucho al teatro. Y primero está como de ver algo que realmente te saca de tus cánones y decís, yo quiero eso, quiero estar ahí, quiero ser parte de eso, que me pasó inexplicablemente, pero incluso, viendo obras de teatro, teníamos la suerte en Montevideo de que había un festival al que llegaban, no sé, diversos autores, autoras, y por ejemplo viendo una obra de Eugenio Barba cuando era chiquito, dije, no lo puedo creer que esto pueda estar sucediendo y yo quiero ser parte de eso, así como un mimo colombiano callejero, porque existe además
¿no? Mucho teatro callejero en Colombia, que vi con mi madre y el esposo a los 6, 7 años y que no lo podía creer las cosas que hacía, y llegué a mi cuarto y me puse a reproducir esos números de mímica, y después en las reuniones familiares me pedían que los haga, y pensé que iba a ser mimo, pero ya en la escuela sí me interesaba guionar en los actos, las escenas. Bueno, yo creo que también tiene que ver con un aspecto de mi padre, que no era cercano al mundo artístico, aunque sí un tío abuelo, pero bueno, tenía como una inventiva medio delirante, y creo que quizá algo de eso pude haber tomado. Y después un abuelo también que era judío del Imperio Austrohúngaro y era laico, pero le interesaba en particular las Pascuas judías, era lo único que le interesaba de la religión, de la tradición, y como era medio historiador, le gustaba la historia, había escrito una versión laica de ese libro de las Pascuas judías, que tenía que ver con la liberación de los pueblos en general, más allá de que está centrado en la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Y él había puesto ahí un poema, por motus propio, mi abuelo, y entonces yo, como era el niño actor o el niño artista, me pedía que lea el poema cada año y me invitaba a ensayarlo, y siempre discutíamos porque él quería que yo lo dijera con más énfasis, y yo ya no estaba de acuerdo, me daba vergüenza en la reunión familiar recitar ese poema, pero me encantaba ir a ensayar con él. Y finalmente, por suerte, me avivé, y cuando yo ya tenía 20 y pocos años y él ya era viejo, dije, no sé cuántos años más voy a tener esto, y me lo aprendí de memoria, sorpresa, y se lo dije como él quería, y nos emocionamos, y considero que fue como mi primer proceso actoral, y donde también aparecieron mis dificultades como actor, mis obstáculos a lanzarme, que después los padecí un tiempo y todavía los padezco. O sea, soy muy cuidadoso, no soy de los actores que se lanzan, que admiro y envidio esa disponibilidad para lanzarse al vacío. Yo soy muy de ir tanteando el territorio, pero bueno, me parece que es una mezcla de todas esas cosas las que me acercaron a este mundo. Te escucho, siento algunas similitudes, digamos, con mi propia historia, con historias de amigas y amigos que hemos entrado al mundo del teatro, y me resulta inevitable pensar, hemos estado hablando, porque surgió en la conversación, de la inteligencia artificial, que es una herramienta potentísima, que tiene un componente no menor, que puede resultar amenazante, mucho quizá, para un aspecto de la humanidad que es la creatividad. Pero no es la única amenaza. Tampoco quiero dejar a la inteligencia artificial solo en tanto amenaza, pero no estamos en este momento aquí para hablar de eso, ni quizás seamos las personas que más sepamos del tema. Pero sí creo que también podemos decir que vivimos tiempos que parecen amenazantes para lo cultural en los términos que lo has expuesto. La comunidad, escuchar historias de ancestros, que pueden ser en una versión religiosa o laica, pero como este paso de testimonio de historias, de saber qué de la humanidad, de los que han estado antes, de los que están, nos toca, con qué nos identificamos, con qué formas nos gusta comunicar, con qué formas no. Ese aspecto está siendo amenazado en este momento en el mundo. En un momento te iba a decir, mientras conversábamos en el bloque anterior, que quizá la irrupción de la inteligencia artificial sea un motivo, haga que sea un terreno muy propicio para una nueva creatividad distinta y que el humano sepa reacomodarse. ¿Qué piensas de los tiempos que vivimos ahora y de cómo da la impresión, al menos momentáneamente, de que se están cortando y casi que asfixiando los espacios para estas manifestaciones que también nos hacen humanos, ¿no? Sí, al mismo tiempo creo que nos obliga, nos impulsa a encontrar ese aspecto cultural en lo que hacemos de una manera mucho más radical, porque es verdad que el cine, por ejemplo, tiene una pata en la industria, una pata en el entretenimiento, una pata en lo cultural, en lo artístico. Es difícil decir
exactamente qué es. Algo que con el teatro también pasa, que tiene, digamos, y que en ese sentido se va también a veces convirtiendo, estratificando, digamos, como generando como fórmulas y el aspecto cultural o artístico del cine también a veces es capturado por algún mercado, ¿no? Y entonces el cine de autor empieza también a responder a ciertas fórmulas y nuestras películas a responder a lo que se espera de ellas en ciertos mercados. Entonces siempre es un constante desafío el cómo atravesar, escapar y cómo el aspecto artístico termina rompiendo con eso que naturalmente el mercado trata de sintetizar. Entonces yo creo que sí, que lo que va a sobrevivir, más allá de las épocas difíciles y de la falta de trabajo para mucha gente y de un sector, estamos hablando ahora específicamente de lo que pasa en Argentina, de una industria creciente y virtuosa, que de golpe se ve detenida, obstaculizada. Yo creo que bueno, que van a surgir esos huecos de expresión genuinos, porque no hay otra opción, y que, bueno, y es un engranaje que tendrá que volver a funcionar, y supongo en su aspecto más genuino, porque, bueno, me mareé bastante la respuesta, pero creo que a lo que voy es aquí hay algo que nunca se va a terminar. Siempre se vio amenazado cuando con la irrupción del VHS el cine se iba a terminar, con la irrupción del cine el teatro se iba a terminar, pero hay algo que sigue sucediendo porque hay un tipo de verdad que solo aparece ahí en esa búsqueda, y creo que, bueno, en definitiva son momentos duros, pero no creo que pueda dejarse de hacer estas cosas. Sí, yo coincido, o sea, me siento de acuerdo en el sentido de que en la historia de la humanidad ha habido todo tipo de momentos, y momentos de auge, momentos de mucha presión, y por alguna razón nunca se ha extinguido este componente que nos hace humanos, pero sí me parece de lamentar que identifiquemos a la creación artístico-cultural con un espectro de lo político, en lugar de notar que, así como lo económico, lo político, lo deportivo, lo culinario, lo cultural también es un componente que compartimos todos, no importa en qué extremo del espectro nos encontremos. Y te escuchaba contar un poco cómo te acercaste, y digo, confío en que todo cambia y todo vuelve, pero sí, decía, me parece de lamentar que pueda haber niñas y niños que crezcan en una etapa determinada sin estar expuestos a esto que los puede enriquecer tanto para afrontar la vida, no solo como un periodo en el cual tienes que ser productivo o funcional a un tipo de vida, sí, sino también alguien que se cuestione, que se pregunte, que pueda incluso tener un componente de rebeldía, de disidencia, que creo que es lo que hace de la vida diversa una vida más rica, ¿no? No, sí, tengo el mismo temor y al mismo tiempo la ilusión de que hay una resistencia natural que va a terminar provocando esto, ¿no? Cómo romper, digamos, la cultura y estas formas de unión que se encuentran en estas actividades culturales son producto un poco también natural de una necesidad que dudo que deje de existir. Creo que también por eso es probable que sea atacada la cultura, especialmente en el mundo de, digamos, ¿por qué se ataca la cultura en este mundo o en estas regiones donde de repente aparecen movimientos o regímenes que de alguna manera quieren coartar lo comunitario? Bueno, justamente porque es eso, la única manera que nosotros tenemos de hacer teatro o cine es entendiendo el funcionamiento comunitario. No creo que sea porque es un nido de zurdos solamente. Digo que es probable que haya más zurdos que
qué diestros puede ser, pero la verdad que es bastante variado el ambiente. Uno conoce todo tipo de personas y en general hay bastante respeto en esas disidencias y diferencias, pero es verdad que los actores, si no entendemos la idea de lo comunitario, no podemos ser actores, porque además no es solamente que trabajamos dependiendo del otro. Incluso si pensáramos solo en nosotros mismos, no hay manera de actuar bien si el otro no está actuando bien. Y muchas veces pasa también que cuando nos tienta lucirnos, y a veces nos enfocamos más en nuestra actuación y en mostrar algo para lucir una composición, en vez de ocultarla, ponerla a la vista para que un espectador eventual diga qué bien, cómo está haciendo eso, en vez de dejar que eso solo tenga que ver con la escena y con la película o la obra. Yo veo eso y me doy cuenta que a veces cuando algo más se luce es cuando está peor. Y que si se luce es gracias a que los otros actores son buenos, aunque yo esté trabajando mal. Entonces, me parece que no hay otra forma de entender nuestro oficio, la parte de actores, porque vos también tenés múltiples oficios, si no es pensando en que el otro es todo, digamos, no existimos sin el otro. Entonces, bueno, creo que va, es a contramano total de lo que está pasando en estas épocas. Daniel, bueno, soy un admirador de tu trabajo que descubrí como tanta gente con El abrazo partido. Y eso delata tu edad, eso sí. Delata mi edad y un poquito la tuya, pero no. Sí, pero ha sido un placer haber coincidido en esta ópera prima de Paul Vegan, Astronauta, con Angie, con Gustavo, con por supuesto más actores y actrices también. Y a partir de ahí haber permanecido en contacto. Te agradezco mucho que nos hayas dado este momento. He disfrutado muchísimo Un Cabo Suelto. Qué bueno. Espero que próximamente la tengamos disponible, lo mismo que Astronauta, lo mismo que 27 noches, que Vieja Loca. Te felicito por todo lo que estás haciendo. Gracias por darnos un momento y espero que nos sigamos encontrando. Espero que sí, Salva. Para mí fue un gusto enorme conocerte y esta charla. Buenísimo. Un gusto muy grande. Mil gracias. Gracias. Y gracias a todo el equipo. A todo el equipo. Mil gracias, de verdad. Bueno, qué lindo conversar.